Bueno, a partir de este momento está grabando, por favor, no se olviden de registrar la asistencia en el chat. Ya creo que estamos todos en la sesión. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponden a desigualdades lineales de dos variables. Para eso vamos un poquito a trabajar, bueno, el objetivo es identificar los aspectos metodológicos para el proceso adecuado para la resolución de desigualdades lineales. Antes que todo vamos a aprender, o si ya lo sabemos, vamos a recordarlo, qué es una desigualdad lineal. Una desigualdad lineal hace referencia a las propiedades relativas en las que se encuentran dos puntos. Nosotros normalmente cuando hemos trabajado con ecuaciones, nosotros decimos que un extremo de la ecuación es igual a otro extremo de la ecuación. Entonces, nos estamos refiriéndonos, cuando trabajamos en el espacio, a un punto en específico. En cambio, cuando hablamos de desigualdades lineales, simplemente nos estamos refiriendo a que vamos a estar dentro del espacio en un intervalo de puntos consecutivos. ¿Qué significa esto? Que sabemos que esta es una línea recta, que puede ser el eje X, esta es la línea del tiempo. Si nosotros decimos que A es igual a B, nos estamos refiriendo específicamente a un punto dentro del tiempo. En cambio, cuando nosotros tenemos un intervalo, por ejemplo, que está entre el punto A y entre el punto B, nosotros nos estamos refiriendo de acuerdo a la condición, si es mayor o menor que, nos estamos refiriendo a que esta ecuación lineal, que ya no es una ecuación, sino que es una inecuación, va a corresponder a una secuencia de puntos que está dentro de este intervalo. Entonces, por ejemplo, aquí decimos de que A es mayor que B, o sea, a todos los números que están dentro del intervalo entre A y B. O también podemos decir de que B sea mayor que A. Entonces, van a corresponder a los puntos que satisface esta condición. Entonces, esto es un poquito para entender los conceptos de desigualdad. Así también puede estar en distintos sentidos los valores para cada asignatura. Por ejemplo, aquí primero ponemos A primero y después B. Acá ponemos B primero y después A. Entonces, vamos a tener en igual sentido, si aquí A es mayor que B, va primero el A, en el sentido de la línea del tiempo, va primero el A y después el B. Entonces vamos a tener que A es menor que B, y acá vamos a tener de que A es mayor que B. Recuerden que cuando hablamos de la línea del tiempo, en el centro va el 0, hacia el lado derecho están los positivos y hacia el lado izquierdo están los negativos. Entonces siempre todo lo que esté hacia el lado izquierdo, mientras más alejado esté del lado izquierdo, siempre va a ser negativo, y mientras más alejado esté del lado derecho, va a ser positivo. Por eso es que siempre decimos de que B es mayor que A, porque B en este caso está más alejado al lado derecho. En cambio, A está más alejado del lado izquierdo. Así, de esta manera, en el tercer diagrama, vemos de que B va a ser menor que A. Por eso decimos A es mayor que B. Y en el sentido opuesto, B es menor que A. Entonces, esto es lo que se debe manejar bien cuando trabajamos con desigualdades. Antes de entrar ya a la parte de práctica, he decidido un poquito profundizar en estos temas porque necesitan ustedes tener bien claro cómo se trabajan desigualdades, cómo se interpretan las desigualdades, cómo se plantean las desigualdades, cómo se despejan las desigualdades, qué situaciones se generan al realizar cálculos con números
cuando trabajamos con desigualdades, cómo se alteran los valores si nosotros tenemos un número positivo, si tenemos un número negativo, si hacemos un producto, hacemos una división dentro de las desigualdades. Todas estas propiedades es importante que ustedes las manejen, porque cuando trabajen con sistemas de ecuaciones matriciales, en el cual ustedes tengan desigualdades de por medio, entonces es importante que sepan distinguir estas características para dar respuestas acorde a los casos que se están solucionando. Porque muchas veces suele ocurrir que dan con la respuesta, pero les dicen que la producción no puede ser menor a 20 unidades, y les sale, pero profe, me sale a mí el resultado es, que es mayor a 15 unidades, y se revisa el procedimiento, y resulta que en ocasiones que al momento de resolver la desigualdad, en alguna parte se pierde el sentido y se alteran los números. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta al momento de trabajar estos sistemas. De aquí, de lo que estábamos hablando, la línea del tiempo, vemos esto es una desigualdad lineal. Tenemos aquí en la línea del tiempo valores arbitrarios. Por ejemplo, aquí tenemos el cero en el centro. Decíamos que mientras más alejado esté en el eje hacia el sentido derecho, va a ser positivo, y un positivo más grande, y mientras más alejado esté al sentido izquierdo, va a ser un número negativo bien grande. Entonces, y aquí si nosotros decimos un valor que X está entre A y B, estamos diciendo de que X va a ser mayor que A y va a ser menor que B. ¿Esto por qué se mantiene? Porque va especificando el sentido que indica la línea del tiempo. Esto se llama línea del tiempo, esta rayita que ustedes ven aquí. Entonces, en esta línea del tiempo tenemos de que hacia la izquierda, siempre recuerden, hacia la izquierda los valores negativos y hacia la derecha los valores positivos. Mientras más alejado esté a la derecha, mucho mayor será el número. Mientras más alejado hacia la izquierda, mucho menor va a ser el número. Entonces, eso cuando tengan que trabajar entre números negativos, es importante, si al comienzo confunde un poco, si se les hace un poco difuso y saber cuál es el mayor, pueden poner en la línea del tiempo, representan los valores y es más fácil de visualizar. Lo mismo cuando trabajan con quebrados, o mucho más cuando trabajan con quebrados con negativos. Entonces es importante saber identificar y no cometer errores al momento de despejar o hacer ciertos cálculos que afectan al sentido de la desigualdad. ¿Ya? Entonces, ¿hasta allí alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta? Señorita Cambo. Narcisa, ¿alguna pregunta? ¿Está claro hasta allí? Sí. Sí, está claro. Sí. Ahorita hemos conversado algo que ustedes ya lo han visto con anterioridad. Bueno, ya listo. Vamos a continuar. Entonces, esto aquí estamos haciendo una introducción de lo que son las desigualdades. Entonces, con eso tenemos la definición de desigualdad. A ver. Mayra, ayúdame con la lectura, por favor. Mayra Aristega. Es un enunciado que establece que una cantidad es menor que, mayor que, menor o igual que, o mayor o igual que otra cantidad. Sigue. Resolver una desigualdad significa encontrar todos los valores de la variable para los cuales dicha desigualdad es verdadera. Ya, listo. Gracias, Aristiaga. Ya, entonces, aquí tenemos la definición de desigualdad. Si algún rato alguien me pregunta qué es una desigualdad, no es nada más que un enunciado que establece que una cantidad va a estar dentro de un rango, que es mayor que, menor igual o mayor igual que otra cantidad. Eso es una desigualdad. Es una condición que nos indica un rango de valores. ¿Cómo se resuelve? Para resolver una desigualdad,
se deben de encontrar todos los valores de la variable para los cuales se satisface a dicha igualdad, a dicha desigualdad. Por ejemplo, si nosotros tenemos que X está dentro de un rango de entre 5 y 6, vamos a saber que las soluciones van a ser, por ejemplo, valores que va a estar desde 4.1, 4 hasta llegar al 6. Todo el conjunto o todo el universo de los datos que corresponden a ese rango va a satisfacer la desigualdad. Entonces eso es para un poco poder discernir con más claridad lo que es una desigualdad. Entonces vamos a continuar viendo unas pequeñas reglas que son sencillas, quizás para algunos de ustedes estas reglas les parezcan hasta demasiado, demasiado elemental, demasiado básico, pero es importante que las tengan bien identificadas y bien establecidas, porque cuando se resuelve sistemas de ecuaciones, se debe saber hacerlo correctamente para poder aplicar las reglas. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que nosotros teníamos casos en donde planteábamos ecuaciones y nosotros decíamos de que una determinada actividad era igual a una restricción? Ahora imagínense si tenemos condiciones de que ya no dice que esto, de que la producción dentro de un mes debe de ser igual a 100, sino que nos dice que la producción dentro de un mes va a estar dentro de un rango. O se puede utilizar herramientas que vayan de tal rango, de un rango A un rango B. O que las herramientas combinadas no pueden superar tanto número de horas para un producto, tanto número de horas para otro producto. Entonces ya se comienzan a conjugar expresiones que al momento de plantear la ecuación o el sistema de ecuaciones para poder resolver matricialmente, se debe de ordenarlas. O sea, uno plantea las ecuaciones y después ordena los sistemas de ecuaciones que plantea. Entonces, para ello, tiene que armar correctamente la condición y debe armar correctamente la desigualdad. Ya que si lo plantea mal, lo más seguro es que cuando tengan los resultados, puede tener respuestas que son incongruentes y que no tienen sentido con la lógica real. Entonces, por eso, las siguientes propiedades no son muchas, son las que se dan. Entonces, aquí me va a ayudar otra persona a ver. Juan Martínez, ayúdame con la lectura, por favor. Jorge Paz, regístrame también a los que me están colaborando hoy día, por favor. Ya, a ver. Buenos días, economista. A ver, Juan, ayúdanos con la lectura, por favor. Ya. Si un mismo número se suma o se resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya. Vuelve a leerla. Si un mismo número se suma o se resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Ya, listo. Gracias, Juan. Miren lo que dice. Nosotros podemos sumar o restar a ambos lados de la ecuación y el resultado va a ser siempre el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, nosotros decimos que A es menor que B. Entonces, si nosotros le vamos a sumar a ambos lados de la ecuación C, el signo se va a seguir manteniendo. O a su vez, si decidimos restarle a ambos lados de la ecuación el mismo valor, el símbolo se va a seguir manteniendo, ¿sí? Eso es importante que sepan. No es lo mismo que si se multiplica, ahí sí cambia el sentido del signo, pero eso ahorita concentrémonos en esta parte de esta regla. Veamos un ejemplo. Tenemos que 7 es menor que 10. Ahora nosotros le podemos sumar 3 a ambos lados de la ecuación, entonces vamos a tener que 7 más 3 es 10, y obviamente va a ser mayor que 10 más 3, que es 13. Entonces, esto es lo, o si nosotros decidimos restarle y hacer 7 menos 3 son 4, va a seguir siendo menor que 10 menos 4, que son 6. Entonces, ahí tenemos que 4 es menor que 6. Entonces, esto es lo que nos indica. Si se suma o se resta
para ambos lados de la ecuación, va a obtenerse el mismo resultado. Y aquí, recuerden que cuando ya nosotros tenemos un sistema en donde ya hay la condición de mayor o menor igual, ya no se va a llamar sistema de ecuaciones, se va a llamar sistema de inecuaciones. Se llaman inecuaciones porque no todos son igualdades, sino que también, además de igualdades, hay condiciones de mayor que, menor igual que, mayor igual que. Entonces, y estas son las distintas combinaciones con las que nos podemos encontrar. Vamos a ver otra propiedad. A ver, ahora, Kerlin, ayúdanos con la lectura, por favor. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya ver, vuélvela a leer. Vuélvela a leer. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número positivo, la desigualdad resultante va a tener el mismo sentido que la original. Ya, perfecto. Entonces, miren lo que dice. Aquí nosotros estamos multiplicando a la inecuación. Por ejemplo, tenemos de que A es menor que B y C es mayor que 0. Entonces, nosotros vamos a multiplicar este elemento C. La condición es A menor que B. Y vamos a multiplicarle por un número positivo. En este caso, C representa un número positivo. Entonces, al momento que multiplicamos la ecuación o la inecuación, que vendría a ser el elemento A, lo multiplicamos por C, va a mantenerse el mismo sentido. Por ejemplo, aquí tenemos A es menor que C, A es menor que B, perdón, A menor que B, acá A menor que B. Estamos multiplicando por el C, entonces A por C va a seguir siendo menor que B por C, si es positivo. Cuando es negativo ocurre lo contrario, cambia el signo. Lo mismo si vamos a dividir. Tenemos A, que lo dividimos para C, C es un número positivo, y B lo dividimos para C, que también es el número positivo, entonces la dirección de la inecuación se sigue manteniendo. Aquí vemos con un ejemplo, tenemos que la condición que nos da es 3 es menor que 7. Y vamos a multiplicar por 2. En este caso sabemos que 2 es un número mayor a 0, ¿no? Y tenemos el mismo ejemplo. Entonces hacemos el producto, 3 por 2 son 6 y 7 por 2, 14. Entonces vamos a tener que menos 6, perdón, que 6 va a ser menor que 14. O si lo dividimos, lo trabajamos como quebrado, vamos a tener que 3 medios va a ser menor que 7 medios. Obviamente, 3 medios es un número menor a 1 y 7 medios es un número mayor a 1. Entonces, eso y está dentro del lado positivo. Entonces, se cumple esta condición. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Está sencillo, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, ahorita, Lozada Herrera. O Wellington Lozada. Sí, si ambos lados de una desigualdad se multiplican o dividen por el mismo número negativo, entonces la desigualdad resultante va a tener el sentido contrario al de la original. Ya, muchas gracias. En cambio, aquí ocurre exactamente lo contrario. En el caso anterior, nosotros multiplicábamos o dividíamos por un valor que tiene un signo positivo. Ahora se va a multiplicar por un valor que tiene un signo negativo. Si hacemos esto, nosotros vamos a obtener de que aquí tenemos el mismo ejemplo, pero la diferencia es que ahora el valor de C va a ser negativo. Tenemos A es menor a B y C, bueno, aquí hay un error. Aquí, déjenme corregirlo. Aquí es C es menor. Aquí hay un error. C es menor. Ya, ahí está. Voy a guardar.
Tipo guardar. Ya, menos. Ahora sí. Y entonces tenemos que A es menor que B y C es menor que 0, ¿no? Entonces tenemos que C va a ser un número negativo. Entonces, al momento que multiplicamos A por C, ya A por C no va a ser, acá A era menor que B. En el momento que multiplicamos la letra A por un número, o al valor de A, que es positivo o negativo, lo multiplicamos por un número negativo, este va a cambiar el sentido o la dirección de la condición de igualdad o desigualdad. En este caso, aquí tenemos que es menor o igual. Acá, al momento que multiplicamos, va a pasar a ser mayor. Aquí es menor, aquí va a ser mayor. Entonces, aquí A se multiplica por C, al B se multiplica por C. Tenemos A y B. Al A lo multiplicamos por el C, y recuerden que el C es un número negativo. Aquí la condición dice que es menor o igual, perdón, que es menor a B. Entonces, al momento de multiplicarlo por un signo negativo a ambos lados, el mismo número, entonces B, que se vuelve negativo, al multiplicarlo por C, entonces vamos a tener que el sentido cambia. Y lo mismo ocurre cuando hacemos la división. Aquí tenemos de que A, inicialmente A es mayor que B. Debería ser A mayor que B, ¿no? Pero como lo estamos dividiendo para C, y C es un número negativo, va a cambiar el sentido de la dirección. Ya no va a ser menor o igual, sino que va a ser mayor o igual. Veamos un ejemplo con números. Tenemos, la condición es que 4 es menor que 7. Y vamos a decir que C, o el número con el que vamos a afectar a ambos lados de la condición, es un número negativo. Sabemos que 2 es un número menor a 0, o sea, menos 2. Sabemos que 2 es un número inferior a 0. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, la primera condición de este extremo, que es multiplicar a la condición por el número negativo para ambos lados de la inecuación. Entonces tenemos acá 4 que multiplica a menos 2, se vuelve menos 8, y el otro es menos 2 que multiplica a 7, se vuelve menos 14. Si nosotros bosquejamos, déjenme poner aquí para anotar, acá, ya. Si nosotros hacemos aquí una línea, hacemos la línea del tiempo, nosotros vamos a saber que, déjenme poner aquí, que en el punto, no, aquí, no, perdón. Aquí déjenme poner esto. Bueno, ahí. Ya, nosotros sabemos que aquí va a ser el 0, ¿no? Aquí va a estar en el 0. Vamos a tener, acá vamos a obtener que inicialmente es el número 4. Entonces aquí tenemos el 4. Y por el otro lado tenemos el 7. Voy a ponerlo acá. Entonces aquí tenemos el 4, para guardar sentido, y tenemos el 7. Tenemos aquí, entonces sabemos que el 4 es menor que el 7, ¿no? Está dentro de la línea del tiempo. Al momento que lo multiplicamos por el menos 2, este 4 se vuelve en menos 8. Entonces menos 8, menos 8, menos 8,
Entonces, continuamos. Entonces, tenemos que el menos 8, no sé qué pasó con el mouse, se me perdió. Ay, caramba, se me perdió el mouse. Ya. Bueno, disculpen la interrupción. Ya, continúo. Estaba indicándoles que al momento de hacer la operación, íbamos a tener 4 por menos 2, se vuelve 8. Como se vuelve 8 negativo y este 8 va a estar del lado izquierdo. Mientras que el otro elemento que multiplicamos, que es 7 por menos 2, se vuelve 14. Va a ser menos 14. Y obviamente el menos 14 va a estar del lado izquierdo. Entonces, si vemos las condiciones, al momento de multiplicar cada sentido de la ecuación, nosotros vamos a obtener que el 14 va a ser menor que el menos 8. Entonces, aquí tenemos que 8 obviamente se vuelve mayor, porque está del lado derecho, se vuelve mayor que el menos 14. Entonces, estas son las propiedades que nos maneja o nos indica cuando estamos trabajando con sistemas de inecuaciones. Lo mismo ocurre cuando hacemos la división con el número negativo. Entonces vamos a tener que 4 dividido para menos 2, obviamente va a ser menos 2. Si ubicamos acá el menos 2, voy a poner menos 2. Menos 2 va a estar en este lado de la ecuación. Y 7 dividido para 2 es menos 3. Entonces vamos a tener que va a ser menos 7 medios, menos 7 medios, que es más o menos por esta altura. Y vamos a tener acá que el menos 2 va a ser mayor al 7 medios. Esto un poco para que ustedes puedan entender por qué es que cuando se multiplica a un número, dentro de una inecuación, se lo multiplica por un número negativo, el resultado va a ser que cambia el sentido de la condición. En vez de ser mayor, va a ser, si es mayor va a pasar a ser menor, o si es menor va a pasar a ser mayor. Entonces, esta vendría a ser la tercera regla que nos presenta todo esto. Vamos a continuar con la siguiente propiedad. A ver, Lucía, ayúdame con la lectura. Yo también Buenos quiero días, leer. economista. Ya averiguo. Vamos con Lucía primero. Cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Ya. Repítelo de nuevo, pausado y con firmeza. Cualquier lado de una desigualdad puede reemplazarse por una expresión equivalente. Cualquier lado de la desigualdad, estamos diciendo tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Para ambos lados se puede cambiar o se puede reemplazar por una expresión equivalente. ¿Qué significa equivalente? Un registro que nos dé el mismo valor. A eso se refiere. Por ejemplo, tenemos que la condición es que A es menor que B. Esa es la condición que nos da. Y tenemos que hay una equivalencia de que A
es lo mismo que B. En este sentido, puede ser A por ejemplo, puede ser A un caso de factorización y C otro caso de factorización, que al momento de resolverlo nos llega al mismo resultado. A eso se refiere. Entonces nosotros, al momento podemos reescribir, en vez de poner de que A sea menor a B, podemos, como decimos que A es igual a C, podemos cambiar simplemente, en vez de poner A, vamos a poner el valor de C. Entonces C va a ser menor a B. ¿Por qué? Porque sabemos que C es equivalente a la condición de A. Entonces eso es lo que se refiere a esta propiedad. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos que X es menor que 2. Y sabemos que X también es igual a Y más 4. Entonces nosotros simplemente podemos reemplazar la condición. En vez de poner X menor a 2, vamos a poner que Y más 4 es menor a 2. A eso es lo que se refiere. Es como que si nosotros estamos sustituyendo el valor de X por su valor equivalente. A eso es lo que se refiere esta propiedad. Entonces se puede reemplazar de cualquiera de los dos extremos su valor equivalente y eso no va a alterar o no va a modificar el sentido de la desigualdad. Si es hacia la derecha o hacia la izquierda. O es mayor que o pasa a ser menor que. A ver, ¿quién quería leer? ¿Quién quería leer? Yo. A ver, Narcisa, ayúdanos con la lectura, Narcisa. Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. A ver, vuélvalo a leer, por favor, pero con más énfasis. Si los lados de una desigualdad son ambos positivos o negativos y se toma el recíproco de cada lado, entonces resulta otra desigualdad con sentido contrario al de la original. Ya, listo, gracias, Narcisa. Entonces, vamos a ver en qué consiste. Nos dice, si los lados de una desigualdad son ambos positivos o son ambos negativos, entonces tenemos aquí, A es mayor que 0. Y A es menor que B. Entonces, ¿qué tenemos? Ambos sentidos son positivos, ¿no? Entonces, este es positivo con respecto a el 0 es positivo con respecto al A, y el A va a ser positivo con respecto al B. Por lo tanto, el B va a ser un número positivo. Y son recíprocos, quiere decir es que la condición es la misma para el sentido derecho como para el sentido izquierdo. Por eso tenemos de que 0 es menor o igual que A y A es menor o igual, perdón, 0 es menor que A y A es menor que B. Entonces aquí estamos diciendo de que es recíproco. O bien de que A aquí tenemos menor que B y sea menor que 0. Aquí estamos en cambio trabajando con valores negativos. Entonces, resulta otra igualdad con sentido contrario al del original. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que podemos expresarlo en el sentido inverso. Aquí vamos a tener 1 sobre A es mayor que 1 sobre B. Veámoslo con números, para que quede un poquito más claro. Tenemos que 2 es menor a 4. Eso es normal, ¿no? Entonces, si hacemos el recíproco, es que vamos a dividir, vamos a tener que un medio va a ser mayor a un cuarto, y vamos a tener que menos 4 va a ser menor a menos 2. ¿Por qué? Porque aquí estamos alterando el signo, ¿no? Por lo tanto, si lo trabajamos con negativo, vamos a tener menos un cuarto es mayor a menos un medio. Esto es lo que nos indica esta propiedad. Vamos a ver, había alzado la mano, si no me equivoco, Burgos. A ver, Burgos, ayúdanos con la lectura. Buenos días, economista. Buenos días.
Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se elevan cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Vuélvelo a leer, por favor, un poquito más alto. Ya. Si ambos lados de una desigualdad son positivos y se eleva a cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Correcto. Ya, gracias, Lionel. Entonces aquí tenemos la condición A es mayor que 0 y B es mayor que A. Y lo estamos elevando a una potencia n, donde n es un número positivo, ¿no? Ya sabemos que si es un número, como si es una potencia, si es un número negativo, nosotros estamos diciendo que va a ser una división. Entonces, esas son algunas condiciones que se debe conocer cuando se trabaja con potencias, pero no nos vamos a meter ahorita en ese análisis. Vamos a tener de que a elevado a la n, si a es, por ejemplo, 2, y lo estamos elevando al cuadrado, va a ser 4. Este va a ser menor que si b, por ejemplo, es 3, va a ser, y estamos elevándolo al cuadrado, va a ser 9. Entonces, va a mantenerse la misma condición. Ejemplo, y lo mismo ocurre con las raíces. Si tenemos que a es 4, y le estamos haciendo, a es 4, y le estamos sacando la raíz, que es 2, que es al cuadrado, entonces vamos a tener que va a ser un número 2, y si b es 9, y le sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener que es 3. Entonces va a mantenerse la condición de que 2 es menor a 3. Eso es con respecto a las potencias. Aquí tenemos el ejemplo. 4 es menor que 9. Es lo mismo que si nosotros hacemos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado sabemos que es 4 por 4, 16. Va a ser menor que 9 al cuadrado, que es 81. O si lo tenemos en forma de radicales, la raíz de 4 sabemos que es 2, y la raíz de 9 sabemos que es 3. Entonces, por definición y por sentido común, sabemos que 2 es menor a 3. Entonces, esta es otra condición que nos presenta este tipo de potencia. ¿Hasta allí alguna pregunta con las propiedades? Hemos visto, si no me equivoco, 6 propiedades. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver ya lo que es la desigualdad lineal. Ya vimos un poquito, aprendimos a identificar una desigualdad como tal. La desigualdad como tal, cuando es un valor mayor, cuando es un menor, cuando se afecta, cuando no se afecta. Ahora vamos a ver la desigualdad lineal, es decir, ya cuando estamos trabajando con una ecuación o una inecuación. Entonces aquí tenemos una condición que nos dice que ax más b es menor que 0. Es decir, todos estos componentes van a ser negativos. Donde a y b son constantes y a es diferente de 0. Este a quiere decir que la x existe. Por eso aprendemos que la condición es de que a es diferente de 0. Para resolver esta desigualdad, involucra que la variable debe encontrarse en todos los valores